Carlos había trabajado durante 15 años como mecánico en uno de los talleres más prestigiosos de la ciudad. Sus manos, curtidas por el aceite y la grasa, conocían cada componente, cada sistema, cada secreto que los automóviles modernos guardaban bajo su elegante carrocería. Sin embargo, esa mañana de martes, mientras observaba cómo su compañero conectaba una computadora diagnóstica a un sedán del año 2022, algo hizo clic en su mente de una manera que cambiaría para siempre su perspectiva sobre la industria automotriz. El vehículo frente a él, reluciente y moderno, había llegado al taller con una falla aparentemente simple. Las luces del tablero parpadeaban de manera intermitente. Lo que debería haber sido una reparación de 30 minutos se había convertido en una pesadilla de 3 días. El problema no estaba en los cables, ni en los fusibles, ni siquiera en las luces mismas. El culpable era un módulo de control electrónico que costaba más de 800 euros y que, según el fabricante, no podía repararse, solo reemplazarse. Carlos recordó entonces a su vecino Miguel, un hombre de 60 años que conducía un Honda Civic del año 2003. Ese automóvil había recorrido más de 300.000 kilómetros y seguía funcionando como el primer día. Cuando Miguel tenía un problema con las luces, simplemente cambiaba la bombilla defectuosa por 5 euros y listo. No había módulos misteriosos, no había códigos de error incomprensibles, no había visitas obligatorias al concesionario oficial. La revelación golpeó a Carlos como un rayo. Los conductores más inteligentes habían comenzado a darse cuenta de algo que la industria automotriz prefería mantener en secreto. Los automóviles, fabricados hace 20 años, eran, en muchos aspectos, superiores a los modelos actuales. No en términos de tecnología pura, sino en algo mucho más valioso: la practicidad, la durabilidad y sobre todo la libertad de ser dueño real de tu vehículo. Esa misma tarde, Carlos decidió investigar más a fondo. Visitó varios concesionarios de autos usados y descubrió un fenómeno fascinante. Los vehículos de finales de los años 90 y principios de los 2000 no solo mantenían su valor de manera sorprendente, sino que su demanda había aumentado considerablemente entre compradores informados. Mecánicos, ingenieros, técnicos automotrices y personas que simplemente entendían cómo funcionaban realmente los automóviles estaban buscando activamente estos modelos aparentemente obsoletos. La razón era cristalina. Un Toyota Camry del año 2002 tenía un motor naturalmente aspirado, una transmisión automática de 4 velocidades sin complicaciones electrónicas excesivas y sistemas que cualquier mecánico competente podía diagnosticar y reparar con herramientas básicas. En contraste, un Camry del año 2023 incorporaba turbocompresores, transmisiones continuamente variables controladas por computadora, sistemas de inyección directa, propensos a la carbonización, y docenas de sensores que podían fallar y dejar el vehículo completamente inoperativo. Carlos comenzó a documentar las diferencias. Los automóviles modernos prometen eficiencia de combustible, pero esa eficiencia a menudo viene acompañada de motores más pequeños, trabajando bajo mayor estrés, con componentes más delicados y propensos al desgaste prematuro. Los fabricantes han reducido el desplazamiento de los motores, agregado turbocompresores para compensar la pérdida de potencia, y creado sistemas tan complejos que requieren herramientas de diagnóstico especializadas que cuestan miles de euros. Un ejemplo perfecto era el Ford Focus. El modelo del año 2005 tenía un motor de 2 litros naturalmente aspirado, con una distribución por cadena que podía durar fácilmente 200.000 kilómetros sin mantenimiento mayor. El Focus del año 2020 incorporaba un motor EcoBoost de 1 litro, turboalimentado, con distribución por correa húmeda que requería cambios cada 160.000 kilómetros a un costo de más de 1.000 euros. La diferencia en consumo de combustible era mínima en condiciones reales de conducción, pero la diferencia en costos de mantenimiento era astronómica. La obsolescencia programada había encontrado su camino perfecto en la industria automotriz moderna. Los fabricantes habían descubierto que podían vender automóviles más baratos inicialmente, pero recuperar esa inversión y mucho más a través de reparaciones costosas, repuestos exclusivos, y la necesidad de visitar concesionarios oficiales para cualquier problema significativo. Los automóviles se habían convertido en dispositivos de suscripción disfrazados de productos de compra única.
Carlos observó cómo los propietarios de vehículos modernos vivían en constante ansiedad. Cada luz de advertencia en el tablero representaba potencialmente cientos de euros en diagnósticos y reparaciones. Los sistemas de entretenimiento se volvían obsoletos en pocos años. Los módulos electrónicos fallaban fuera del periodo de garantía, y los costos de mantenimiento preventivo habían alcanzado niveles que habrían sido impensables hace 2 décadas. En contraste, los propietarios de automóviles de hace 20 años disfrutaban de una tranquilidad que los compradores de vehículos nuevos habían olvidado que existía. Cuando algo se rompía, las piezas de repuesto eran abundantes y económicas. Cualquier mecánico competente podía trabajar en estos vehículos sin necesidad de capacitación especializada o herramientas propietarias. Los manuales de servicio eran comprensibles y los procedimientos de reparación eran lógicos y directos. La historia de Carlos ilustra perfectamente por qué una generación completa de conductores experimentados está redescubriendo las virtudes de los automóviles que la industria considera obsoletos. Estos compradores inteligentes han comprendido que la verdadera innovación no siempre significa progreso, y que a veces mirar hacia atrás es la forma más inteligente de avanzar hacia el futuro. Pero la historia no termina con Carlos. Su experiencia representa apenas la punta del iceberg de un movimiento que está creciendo silenciosamente en garajes, concesionarios de autos usados y talleres mecánicos de todo el país. Mientras las grandes corporaciones automotrices celebran sus últimas innovaciones con bombos y platillos, una revolución discreta está tomando forma en las decisiones de compra de miles de consumidores que han aprendido a valorar la sustancia por encima del marketing. María Elena González, una contadora de 42 años que vive en las afueras de la ciudad, descubrió esta realidad de la manera más inesperada. Después de que su automóvil compacto del 2018 sufriera su tercera falla electrónica mayor en menos de 2 años, se encontró en el concesionario escuchando una cotización que la dejó sin palabras. El sistema de entretenimiento había fallado completamente, arrastrando consigo el aire acondicionado, la navegación y varios controles críticos del vehículo. La reparación costaría más de la mitad del valor actual del automóvil, y eso asumiendo que las piezas estuvieran disponibles, lo cual no era una garantía. Frustrada y cansada de las promesas vacías sobre confiabilidad, María Elena tomó una decisión que sus colegas consideraron excéntrica. En lugar de financiar otro vehículo nuevo con tecnología de última generación, invirtió su tiempo en buscar algo completamente diferente. Durante semanas recorrió lotes de autos usados, navegó por sitios web especializados y consultó con mecánicos de confianza. Su búsqueda la llevó a un descubrimiento que cambiaría completamente su perspectiva sobre lo que significa poseer un automóvil. Encontró un sedán del 2005 en condiciones impecables. El propietario anterior, un jubilado meticuloso, había mantenido el vehículo con un cuidado casi obsesivo. Cada servicio estaba documentado, cada pieza reemplazada había sido de calidad original y el motor mostraba signos de haber sido tratado con respeto y consistencia. Pero lo que realmente captó la atención de María Elena no fue el estado físico del vehículo, sino su filosofía de diseño. Este automóvil había sido construido en una época cuando los ingenieros aún creían en la elegancia de la simplicidad. Los controles eran intuitivos, las funciones eran directas, y cada sistema operaba de manera independiente. Si el radio fallaba, el aire acondicionado seguía funcionando perfectamente. Si había un problema con el sistema eléctrico, no afectaba la capacidad básica de conducción. Era un enfoque de ingeniería que priorizaba la funcionalidad confiable por encima de la integración compleja. La diferencia se hizo evidente desde el primer día. Cuando María Elena llevó el vehículo a su mecánico de confianza para una inspección completa, la conversación fue reveladora. El técnico, un hombre con más de 20 años de experiencia, sonrió al abrir el capón. Podía identificar cada componente sin consultar manuales, diagnosticar problemas sin equipos especializados de miles de pesos y, lo más importante, reparar cualquier falla sin necesidad de reprogramar sistemas computarizados que requerían acceso a bases de datos propietarias. Los meses siguientes confirmaron lo que María Elena había comenzado a sospechar. Su gasto en mantenimiento se redujo drásticamente, no porque el vehículo fuera nuevo, sino porque era fundamentalmente más simple de mantener. Las piezas de repuesto eran abundantes y competitivamente cotizadas. Múltiples proveedores ofrecían alternativas de calidad,
creando un mercado saludable que mantenía los precios razonables. No había componentes únicos que solo pudieran ser suministrados por el fabricante original a precios inflados artificialmente. Pero el verdadero valor de su decisión se hizo evidente cuando su hermana menor enfrentó una situación similar. El automóvil deportivo compacto de apenas 3 años había desarrollado un problema en el sistema de transmisión automatizada. El diagnóstico reveló que una actualización de software había creado incompatibilidades con componentes de hardware, requiriendo no solo reprogramación, sino también reemplazo de piezas que funcionaban perfectamente antes de la actualización. El costo total superaba el valor de mercado del vehículo, y el fabricante se negaba a reconocer responsabilidad por un problema claramente causado por sus propias modificaciones de software. Esta experiencia ilustró una realidad que pocos consumidores comprenden completamente hasta que la enfrentan directamente. Los automóviles modernos, con toda su sofisticación tecnológica, habían creado una nueva forma de obsolescencia programada. No era necesario que los componentes físicos fallaran, bastaba con que el fabricante decidiera discontinuar el soporte de software, actualizar protocolos de comunicación, o simplemente declarar que ciertos sistemas ya no eran compatibles con las nuevas versiones de sus plataformas digitales. María Elena comenzó a compartir su experiencia con amigos y familiares y descubrió que no estaba sola en su frustración. Una red informal de conductores inteligentes había llegado a conclusiones similares a través de sus propias experiencias. Profesionales exitosos, padres de familia responsables y personas que simplemente valoraban la eficiencia económica estaban redescubriendo las virtudes de los automóviles que la industria consideraba anticuados. Estos consumidores habían desarrollado una comprensión sofisticada de lo que realmente importa en un vehículo. Valoraban la predictibilidad por encima de la novedad, la reparabilidad por encima de la integración y la longevidad por encima de las características que rápidamente se volvían obsoletas. Habían aprendido que la verdadera innovación no siempre viene empaquetada en la última tecnología, sino en diseños que resisten la prueba del tiempo y mantienen su funcionalidad a través de los años. La historia de María, una contadora de 42 años que vivía en las afueras de Valencia, ilustra perfectamente esta tendencia silenciosa. Durante años había conducido los automóviles más recientes que su concesionario le recomendaba, siguiendo fielmente las actualizaciones tecnológicas que prometían hacer su vida más fácil. Sin embargo, después de experimentar 3 averías costosas en 2 años, todas relacionadas con sistemas electrónicos complejos, María tomó una decisión que sorprendió a su familia y amigos. Compró un sedán de 2008 con motor naturalmente aspirado y transmisión manual. Sus colegas inicialmente interpretaron esta decisión como un paso hacia atrás, una concesión forzada por limitaciones económicas. Pero María había hecho sus cálculos con la precisión que caracterizaba su trabajo profesional. El automóvil usado le había costado menos de la mitad de lo que habría pagado por un modelo nuevo, y los gastos de mantenimiento durante el primer año fueron prácticamente inexistentes. Más importante aún, cada vez que giraba la llave, el motor respondía de manera predecible, sin mensajes de error en pantallas digitales ni visitas imprevistas al taller para diagnosticar fallas en sistemas que ella no podía comprender ni controlar. La experiencia de María se replicaba en miles de hogares españoles, donde consumidores inteligentes estaban llegando a conclusiones similares a través de sus propias experiencias financieras. Un estudio informal realizado por un mecánico independiente de Barcelona reveló que los propietarios de automóviles fabricados entre 2005 y 2012 visitaban su taller aproximadamente 60% menos frecuentemente que aquellos con vehículos de los últimos 5 años. Las reparaciones, cuando ocurrían, eran más directas y significativamente menos costosas. Esta realidad económica estaba creando una división generacional interesante en el mercado automotriz. Los conductores más jóvenes, influenciados por campañas de marketing que asociaban la tecnología avanzada con el estatus social, continuaban gravitando hacia los modelos más recientes. Pero una porción creciente de consumidores maduros estaba desarrollando una filosofía diferente sobre la propiedad de automóviles, una que priorizaba la funcionalidad sostenible por encima de las características innovadoras. Esta filosofía se extendía más allá de las consideraciones puramente económicas. Los propietarios de automóviles más simples reportaban niveles más bajos de estrés
Relacionado con el transporte, no tenían que preocuparse por actualizaciones de software que pudieran introducir nuevos problemas, ni por la obsolescencia programada que hacía que características que funcionaban perfectamente dejaran de recibir soporte técnico después de algunos años. Sus vehículos proporcionaban transporte confiable sin la ansiedad tecnológica que acompañaba a los sistemas más complejos. La industria automotriz, sin embargo, parecía estar duplicando su apuesta por la complejidad tecnológica. Los fabricantes continuaban añadiendo características que requerían procesadores más potentes, sensores más sensibles y sistemas de software más elaborados. Cada generación de vehículos incluía más componentes que podían fallar, más sistemas que requerían calibración especializada y más elementos que eventualmente necesitarían actualizaciones o reemplazos costosos. Esta desconexión entre lo que la industria ofrecía y lo que una porción significativa de consumidores realmente valoraba estaba creando oportunidades inesperadas en el mercado de automóviles usados. Los vehículos de la era anterior a la conectividad total mantenían su valor de manera más estable, y algunos modelos específicos incluso experimentaban apreciación en el mercado secundario. Los compradores informados buscaban activamente automóviles con características específicas, motores sin turbocompresor, transmisiones manuales o automáticas simples, y sistemas eléctricos básicos que pudieran ser reparados por cualquier mecánico competente. La historia de María continuó desarrollándose de manera que validaba su decisión inicial. Después de 3 años con su sedán de 2008, había ahorrado suficiente dinero en pagos mensuales y costos de mantenimiento para hacer mejoras significativas en su hogar. Su automóvil seguía proporcionando transporte confiable para su rutina diaria, y ella había desarrollado una relación de confianza con un mecánico local que conocía íntimamente cada componente de su vehículo. Más importante aún, María había descubierto que conducir un automóvil simple le proporcionaba una conexión más directa con la experiencia de manejar. Sin sistemas de asistencia que intervinieran constantemente en sus decisiones, había redescubierto el placer de controlar completamente su vehículo. La transmisión manual le daba una sensación de participación activa en el proceso de transporte que los sistemas automatizados modernos habían eliminado gradualmente. Esta tendencia hacia la simplicidad automotriz representaba algo más profundo que una simple reacción contra la tecnología. Era una manifestación de un deseo más amplio de control, predictibilidad y autenticidad en un mundo que parecía volverse más complejo y menos comprensible cada año. Los automóviles simples ofrecían una isla de estabilidad tecnológica en un océano de innovación constante y a menudo innecesaria. La lección que emergía de estas experiencias era clara. La verdadera innovación no siempre requiere la adición de más características, sino a veces la sabiduría de mantener lo que funciona bien. En un mundo obsesionado con la novedad, había un valor profundo y duradero en la simplicidad bien ejecutada, en la confiabilidad probada y en la satisfacción que viene de poseer algo que uno puede entender, mantener y disfrutar durante muchos años sin sorpresas desagradables ni costos inesperados.